Hola a todos, bienvenidos una vez más al Intermedio. En esta ocasión estamos con ustedes Alejandra Dayan, Ivette, Brenda, Christopher y Rosalía. Así es, hola, buenas tardes, noches, días a todos, no importa la hora en la que nos estén escuchando, espero que estén teniendo una buena tarde. El día de hoy toca un capítulo estelar, toca hablar sobre una historia sobre el dolor, sobre la soledad, sobre muchas cuestiones que son abordadas comúnmente en el cine. Pero creo que esta película en particular tiene una forma muy especial de hacerla. Entonces, es por ello que el día de hoy vamos a hacer acerca de Drive My Car, una película japonesa, una de las favoritas al Oscar, una película que ha abierto mucho el diálogo, que muchos consideran una pequeña joya oculta, pero que la verdad es que se ha hecho un nicho entre las personas que la hemos visto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta cinta japonesa y vamos a desentrañar un poco cómo es que se ha sentado dentro de nosotros. Para ello me gustaría empezar preguntando, en especial a ustedes, eh, Rosalía, esta película habla de muchas cosas, pero creo que si algo mágico tiene es que cada quien puede ver algo distinto. Cada ojo puede identificar una cosa distinta de la misma película. En tu caso, ¿qué lograste encontrar en esta película? ¿Qué ha significado para ti? Pues empezando, para ser honesta, no la pude ver como seguida, la tuve que ver en dos partes. Eh, no sé, como que es muy melancólica para mí y sobre todo habla del duelo de principio a fin, como y de muchas maneras, ¿no? Normalmente creemos que el duelo solo es como la pérdida de alguien, pero pues abarca muchas pérdidas. Y creo que incluso la manera en la que los protagonistas, o en este caso la chica, fue con la que más me identifiqué, la, pues la chofer, como que siento que estaba como en una especie de pérdida de sí misma en algún momento y fue como igual en irse encontrando a sí misma, como que yo me identifiqué con ella, aunque pues todos los personajes están en su propio camino, ¿no? Pero fue con ella con la que yo me sentí entrelazada, podría decirse. Exacto, creo que esta película, sobre todas las cosas, abarca un tema central, que es el duelo. Y el duelo es algo tan universal, creo que todos en algún momento hemos perdido algo o a alguien. Y esta película, más allá de retratar un solo duelo, creo que retrata una serie de duelos. Entonces, justamente es donde creo que nos podemos encontrar a nosotros. Me gustaría preguntarle a Dayan, ¿tú qué encuentras en esta película? ¿Qué es lo que te hace sentir? Am, pues a mí más que nada fue como la manera en la que se representaban las circunstancias y la manera en la que se narró la mayoría de la película, ya que creo que pues igual, como que todo lo que pasaba, de repente es, como decías, como algo muy universal. Entonces logras identificarte porque de repente hay como ciertas cosas que son como un reflejo que ya hemos experimentado. Es cierto, es fácil encontrar una parte de nosotros en obras como esta. En particular, creo que el guión, los actores ayudan mucho a que se dé esta situación. Y pues al retratar un tema tan extenso, es innegable que en algún punto hemos de ver algo de nosotros en este filme. Entonces a mí me gustaría preguntarle a Brenda, ¿tú qué encontraste? ¿Con qué te quedaste sentimentalmente o en situaciones de esta película? ¿Sí me escucho? No te preocupes, sí. Justamente te preguntaba, antes de este pequeño problema técnico, que ¿con qué te quedas de esta película? ¿Qué encontraste en ella? Porque estábamos hablando de que habla sobre el duelo, un duelo que se lleva en muchas fases con distintos personajes. En tu caso, ¿en dónde te encuentras reflejada o qué caso te llamó más la atención? ¿Con qué te quedas de esta película?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo de no tener un camino, o sea, de encontrarse perdido. Por, o sea, no sé, es que esta película se me hizo como muy densa, aparte de que es súper larga. Había partes en las que yo misma viéndola me perdí, o sea, como que me perdí divagando. Entonces, se me hace como demasiado complicado querer contener todo, cuando ni siquiera lo llegué a entender en su totalidad. O sea, no sé qué era lo que tenía que entender, más aparte de que llegué como a sentir este sentimiento de estar desolado, como que sentirse abandonado, pero no solo por una pérdida externa, sino con uno mismo, de no encontrar un propósito. O sea, como una pérdida personal, interior. No sé si me doy a entender. Sí, claro, y creo que algo esencial es que si nosotros le damos un pequeño repaso a la hipnosis de esta película, un actor teatral que está casado con una persona y aparentemente se aman, se quieren y todo marcha bien, de repente da un giro. La película sabe dar un giro en su trama y en esto que conocemos. Y uno leyendo la hipnosis se quedaría con que, oh, de seguro es una película de venganza y pasión, cuando la realidad es que te lleva por un viaje en la pérdida, un viaje en el duelo y muchos duelos llevados a la misma vez. Es por ello que en lo personal esta película es muy poderosa y es muy especial para mí, porque retrata muchas formas de abordar un mundo después de un duelo. Después de que perdemos algo que amamos, los sentimientos de culpa, los sentimientos de, no sé, odio, los sentimientos de amor, todo eso lo sabe retratar muy bien. Ahora, me gustaría preguntarle a Ivette, ¿con qué te quedas de esta película? Qué te atrapó más? Creo que en un principio me pasó lo mismo que Brenda, que no sabía bien a qué iba esta película. Y de hecho mi primera impresión fue pensé sobre infidelidad, pero ya al ver cómo iba evolucionando la película, pues ya vi que era más del duelo prácticamente. Pero, o sea, sí he perdido a gente, pero creo que nunca me ha afectado tanto. Así que no puedo entender completamente lo que están sintiendo, al menos los personajes. Pero creo que me ha costado mucho entender más allá. Así como los demás, creo que sí me ha costado, pero creo que es una buena película para la gente que está pasando como este tipo de cosas. Sí, ya ves que lo que dicen del arte, cada uno puede ver cosas diferentes y sin duda esta película nos da muchas interpretaciones y nos da mucho de qué sacar porque es una película muy densa. En verdad es una película no solamente larga, sino que es muy propia. Habla su propio idioma, se expresa de sus mismas formas y si le agregamos a eso el factor cultural, de que proviene de una cultura como la japonesa muy hermética y de la que de este lado del mundo tal vez no se conoce lo suficiente, sobre todo respecto a relaciones humanas, esta película adquiere un nivel más profundo del que normalmente podríamos esperar de este tipo de producciones. Esta barrera cultural nos da pie a que haya cosas que no podamos interpretar muy bien. Por ejemplo, hablando de escenas, algo central dentro de la película es la infidelidad. Es esta infidelidad en la que el esposo, el protagonista en este caso, no reacciona de una forma violenta, cuando en nuestro lado occidental del mundo esperaríamos, no sé, peleas a machetazos o cualquier cosa, pero en general una reacción violenta. La reacción de acá es más melancólica, más de dolor, un dolor interno, que algo que podamos expresar hacia afuera. Entonces, justamente, ¿cuál fue la diferencia cultural más grande que ustedes encontraron? Por ejemplo, Rosalía, ¿me podrías decir eso que tú no entiendes de la película, con que no terminas de comprender? ¿Hay algo? Pues es que no me pegó tanto ese sentido,
por ejemplo, mencionas ahorita como de que no reacciona de cierta manera a la infidelidad, pero pues es que a mí ya me ha tocado ver personalmente eso, de que no reaccionan como de una manera tan agresiva. Es como una especie de resignación por no perder lo querido, pero a mí me ha tocado verlo así. Entonces como que no sentí esta barrera tal cual. Y realmente creo que solo en como ese hecho de cuando se aferraban a no dejarlo manejar, ahí sí como que sí me causó de por qué no lo dejan manejar, ¿no? Solo fue ese momento, pero realmente no fue tanto. Claro, sí, también me llamó mucho la atención ese momento, porque si algo es cierto es que en Japón son muy protocolarios, entonces para todo hay un protocolo, incluso para manejar. Dayan, ¿hay algo que te haya llamado la atención, algo que te contrariara dentro de la película, que tú dijeras, "Ah, no entiendo muy bien esto, o no sé por qué es exactamente esto"? Pues realmente creo que no del todo. O sea, en general no es como que le hubiera entendido a la primera o lo hubiera como tomado el hilo desde el principio, como que me costó un poco, pero en sí, como que ya al empezar a entenderla no hubo algo que me causara así como, o no sé, que me pareciera muy diferente. Yo creo que más que nada am, coincido más con Rosalía, que de hecho creo que en sí varias de las cosas que pasan en la película, no sé, es, siento que son cosas también, o sea, vuelvo a repetirlo, como muy universales. Entonces, las conexiones que había entre los personajes y como que con la obra y esas cosas, creo que, o sea, sí le daban sentido a todo, pero no creo que hayan sido como, am, como muy nuevos. O sea, sí, creo que sí entendí la mayoría de las cosas. Al final, creo que son temas que nos atraviesan a todos y que de alguna u otra forma podemos comprender a pesar de las barreras. Entonces, en ese caso, esta cinta, otra cosa que también atraviesa muy bien es esa sensación de suspenso, esa sensación de que se va arrastrando poco a poco la trama. Es una película muy contemplativa, es una película hasta cierto punto inmersiva que intenta meternos dentro de ella, dentro de sus sutilezas, dentro de sus silencios, dentro de sus miradas. Y la verdad, creo que a nivel actoral es mi parte favorita de la película. De su caso, ¿cuál sería su parte favorita, por ejemplo, Ivette? Creo que a mí se me hace muy interesante la manera en la que, bueno, la esposa del protagonista, su proceso creativo para crear las historias, porque decía que estaba en medio del orgasmo para, y se imaginaba la historia y le empezaba a contar en ese tipo de actos. Se me hace muy extraño, pero a la vez muy interesante, porque pues siempre se dan, bueno, los procesos artísticos siempre se dan de maneras que ni siquiera nos esperamos, pero cuando lo comentan creo que se me hizo muy extraña, pero muy instigante. Como que sí me da esa curiosidad por saber un poquito más de eso. Sí, es una película que sin duda nos deja preguntas. Por qué lo hacía de esa forma la esposa? ¿Por qué esa era su forma de producción? Muy particular, muy propia, pero que al final se conecta con todo lo que nos quiere decir la historia. Cada uno de los relatos que contaba ella eran de alguna u otra forma sus experiencias dentro de las infidelidades que había cometido a lo largo de los años, a su esposo, que su esposo de alguna u otra forma sabía, pero hacía caso omiso. Entonces, esa complicidad, ese sentimiento de la esposa es algo, no sé,
maneja sentimientos y mensajes muy poderosos esta película. A mí me gustaría preguntarle a Brenda, en este caso de la película, ¿hay alguna cosa con la que tú te quedes, que te haya gustado más? Bueno, personalmente me gustaron mucho las escenas del carro. Me gustó como pensar como el único espacio donde el sujeto tenía total control sobre lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando llega a este punto donde ya no lo dejan manejar, se siente nervioso, pero al final encuentra calma porque encontró como otra persona de confianza. Sí, básicamente es eso, todo lo que eran estos viajes en el auto, ya desde la cinta y todo lo demás. Y me quedé pegada mucho al carro, puede ser incluso por mi experiencia personal, porque justamente yo disfruto mucho lo que son los viajes en carretera por eso, pero no sé. Sí, me quedo con... Claro, sin duda el carro forma una pieza fundamental dentro de todo el ensamblado de la película. Es este punto de catarsis en donde no lo quiere soltar, a pesar de sus problemas visuales, tampoco quiere dejar de manejar, porque al menos yo interpreto que es su forma de tener control aún sobre algo en su vida, sobre el rumbo que está tomando o incluso sobre la forma en la que aborda su pérdida. Entonces, que por una cuestión de trabajo le hayan arrebatado eso, pero a la vez se haya convertido en el medio en el cual logró sacar todo lo que sentía, logró procesar su duelo y afrontarlo, se me hace muy interesante. Dayan, ¿te gustaría compartir cuál fue tu pieza favorita de la película, tu parte favorita de la película o elemento, claro? Pues creo que yo también coincido en eso con Bren, porque a mí también me gustan mucho como los viajes en carro, pero también creo que va por una cuestión personal que es como, am, bueno, en mi familia ya es como muy regular que viajemos del norte al sur en 1 o 2 veces al año, entonces son viajes en carro de 2 o 3 días. Entonces realmente tengo también como buenos recuerdos sobre eso. Y justo en esta película como estos, eh, estas cosas que suceden en el carro, o sea, como revelaciones que se dan ahí o eh, la manera en la que se conectan los personajes también como en estas escenas, es lo que más me gustó porque igual, o sea, me siento identificada también con eso. Sí, es muy especial y creo que es una de las cosas más sobresalientes de esta película, que logra encontrar un punto medio entre los mensajes que quiere dar y nosotros como espectadores, con sentimientos que todos podemos identificar y vernos reflejados. En este caso, me gustaría preguntarle a Rosalía, ¿con qué elemento, personaje, situación o escena te quedas? ¿Cuál fue tu favorito o favorita? Ah, pues regresando, ¿no? Precisamente, pues el carro simboliza. Ok. ¿Qué pasó? Al parecer hubo otro pequeño problema Ok, también técnico. me fui un rato. Sí, pero volviste. Sí, Entonces la pregunta se mantiene. ¿Con qué elemento ¿me te escuchas? quedas? Sí, Ok, va. Pues precisamente, pues el carro es un simbolismo muy grande, ¿no? Siento que algo que tuvo esta película es como la manera en la que te transmiten las conexiones que hay en las relaciones personales. Pues el carro no solo es como un espacio agradable y de cierto confort para ellos, se podría decir hasta una guarida de seguridad, sino también es la manera de conectar.
algo con alguien. En el caso de la chica, pues con su mamá, y de él no solo es con su trabajo, también es con su esposa en algún momento, ¿no? Siento que por eso tenía como tanta importancia para él ir ensayando pues las líneas mientras escuchaba la voz de ella. Era como mantener una plática de cierta manera. Siento que para mí eso más que nada simbolizó precisamente los viajes en carro. Claro, algo esencial. Y esta película, si algo hace bien, es representar todos estos rituales, todos esos procesos de duelo, porque al final considero que esta película es sobre el proceso, sobre el avanzar, sobre las heridas, sobre lo que se queda, sobre los que se van, sobre todo lo que envuelve el querer y haber perdido, el que existe una herida, el tal vez no querer, pero que ya no esté aquí eso que no queríamos. No sé, las reflexiones que deja esta película es que no puedes salir de tu propio infierno sin mirar a la cara todo aquello que te acecha, todo aquello que te duele, todo aquello que no te permite estar en paz. Y no sé, muchas veces no, no es cómodo vernos a nosotros mismos, no es cómodo hablarlo o incluso confesar nuestros propios errores. Pero algo que hace muy bien esta película es proponer, es ponerlo esto frente a nosotros y buscar a través de estos personajes salvaciones, lugares, situaciones, rumbos los cuales seguir. Entonces, en ese sentido, creo que es una película muy valiosa, muy interesante y que deja grandes mensajes. Para concluir, y como última pregunta, me gustaría preguntarles, justamente hablando de procesos y ritos, ¿ustedes tienen algún ritual, algún proceso que hagan cuando no se quieran desestresarse o sientan algún dolor emocional o no se sientan bien? Por ejemplo, en mi caso, mi cosa favorita es pedir un Uber al lugar más lejano que me pueda llevar. Claro, depende cómo ande mi bolsillo, ponerme mis audífonos y simplemente que maneje y escuchar música sin que nadie más me moleste, sin que nadie más me hable, simplemente ir vagando por la ciudad en auto mientras escucho música. ¿En su caso tienen algún ritual así, Rosalía? Ah, sí, tienes, ¿no? Uno de ellos es ir al cuarto de mis papás y ponernos a ver series. Como que yo me pierdo mucho, porque más que la serie que esté viendo o algo así, es como el momento en el que estamos compartiendo todos. Y a veces ni siquiera le estamos prestando pues toda la atención. Incluso vemos series repetidas, ¿no? Pero me despeja bastante, más que nada porque estoy con ellos, con mi familia. Y el otro, eh, cuando me subo al espacio donde mi mamá tiene todas las plantitas y ahí hay una hamaca, ¿no? Solo me acuesto en la hamaca y ahí me quedo un rato hasta que siento que ya todo se despejó de mí. Claro, una forma de encontrar un espacio aparte de todos los problemas y todas las cuestiones que nos acontecen. Dayan, ¿tienes algún ritual, algún espacio, alguna situación que te gusta hacer o experimentar cuando tienes algún problema o no te sientes muy bien? Am, pues generalmente, por ejemplo, ahorita que estoy como aquí, así que estamos en, bueno, a lo largo del semestre, generalmente cuando ya no puedo con algo, simplemente no lo sé, me voy aquí a Santiago, Santiago Tianguistenco. Mis abuelos eran de ahí, entonces a veces simplemente me voy como allá a hacer nada, pero pues así. Y cuando siento que tengo más tiempo, sí es de que no sé qué me pasa, pero simplemente compro a veces un vuelo a mi casa en Sonora, entonces de repente es como que solo aviso de que ya voy o ya voy a llegar y ya, y luego es como que pasa una semana y ya regreso. Eh,
Pero fuera de ahí es como trato de aguantar lo más que puedo, porque si no, no sé, es como que de repente me dan ganas de dejar la carrera, pero tengo que aguantar, ya casi termino. Claro, claro, en eso estamos todos y sin duda hemos pasado por eso, pero es muy interesante y es muy, no sé, valioso llevándolo con el mensaje de la película de estos rituales y cómo afrontamos aquello que sentimos. Brenda, ¿tienes algún ritual para estas situaciones? Sí, como no pasa para nada seguido, lo que hago es salir al techo, salgo desde la ventana de mi hermano y me pongo a caminar, a dar círculos por todo lo que es el techo. Voy variando en la velocidad en la que voy caminando. A veces me acuesto, me quedo viendo hacia arriba, veo cómo se oculta el sol o si pasan pájaros, me les quedo viendo. O en dado caso de que el clima no me lo permita o ya sea demasiado noche y me vayan a comer los mosquitos, lo que hago es poner música en la bocina, dejar la ventana abierta porque me entra la luz directa del faro, entonces como que queda alumbrada cierta área del cuarto y se hace como un ambiente demasiado azul y todo queda para acostarme y dejar que todo pase, las ideas fluyan y que todo, pues sí, que como detener la actividad un momento y pensar nada más. Claro, sí, es un muy buen ritual y muchos deberíamos de hacerlo más seguido, simplemente encontrar un espacio en el cual podamos existir. Y pues para finalizar, Ivette, ¿tienes algún ritual que te gustaría compartir con nosotros? Sí, usualmente lo hago a diario, irme caminando desde donde me deja mi potro. Son como 30 minutos caminando, pero me gusta porque pues me voy perdiendo en mis pensamientos y también suelo hablar bastante conmigo misma, como si estuviera hablando con otra persona para aclarar ideas y, y ver si, como si le estuviera contando a alguien, para despejar como esas inquietudes que tengo o buscar una solución, verlos desde otra perspectiva que no sea la mía y no encerrarme como en opciones. Igual cuando ya no, siento que ya no puedo, me gusta escuchar música y cantar lo que tan alto como pueda y se me permita porque tengo vecinos y como estoy usualmente sola, pues no hay tanto problema. Y creo que ya, pero sí, usualmente me gusta mucho caminar conmigo y hablar conmigo. Qué interesante y más interesante cómo es que, así como en la película lo retrata a la perfección, cada uno tenemos distintas formas de afrontar este tipo de situaciones. Productos como este o producciones como esta, que como Drive My Car, nos enseñan otras miradas, nos permiten ser más empáticos a situaciones que tal vez no conocíamos o que conocíamos y no podíamos expresar. Y creo que al final esa es la finalidad del arte, de las películas, dejarnos algún mensaje, dejarnos alguna reflexión, ponernos en crisis o hacernos cuestionar muchas cosas. Con esto concluimos el capítulo de hoy. Espero que hayan disfrutado escucharnos a pesar de los pequeños problemas técnicos que tuvimos y con esto daríamos por finalizado este capítulo.